El orgullo es una actitud que consiste en creerse superior a los demás, despreciar sus opiniones, ignorar sus necesidades y exaltar las propias virtudes. El orgullo es un enemigo de la fe, el amor y la humildad. El orgullo nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. El orgullo nos hace ciegos, sordos y duros de corazón. La Biblia nos advierte sobre los peligros del orgullo y nos llama a ser humildes. El libro de Proverbios dice: el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia al fracaso. Proverbios capítulo 16, verso 18. El apóstol Pedro nos exhorta: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Jesús nos enseña: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, verso 11. ¿Cómo podemos vencer el orgullo y cultivar la humildad? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? En este vídeo exploraremos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a reconocer, confesar y abandonar el orgullo, y a seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Acompáñanos en este estudio y que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. El orgullo es una actitud pecaminosa que se opone a la voluntad de Dios. El orgullo no es el sano reconocimiento de nuestras capacidades y talentos, sino la exageración de los mismos y la desvalorización de los demás. El orgullo nos hace pensar que somos mejores que otros, que no necesitamos de nadie, que podemos hacer lo que queramos sin consecuencias, que tenemos derecho a todo y que nadie nos puede corregir. El orgullo nos lleva a rebelarnos contra Dios y a desobedecer sus mandamientos. La Biblia nos presenta varios ejemplos de personas que cayeron en el orgullo y sufrieron las consecuencias. Uno de ellos es Satanás, el ángel caído que quiso ser igual a Dios. Isaías capítulo 14 versos 13 y 14 nos dice: Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Por su orgullo, Satanás fue expulsado del cielo y se convirtió en el enemigo de Dios y de los hombres. Otro ejemplo es el rey Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia, que se jactaba de sus riquezas y de su gloria. Daniel capítulo 4 nos relata cómo Dios lo humilló por su orgullo y lo hizo vivir como un animal durante 7 años, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y que Él pone sobre ellos al que le place. Estos ejemplos nos muestran que el orgullo es una trampa que nos puede llevar a la ruina y a la separación de Dios. Por eso, debemos evitar el orgullo y buscar la humildad, que es la virtud que reconoce nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. El orgullo tiene graves consecuencias en nuestra vida espiritual, personal y relacional. Veamos algunas de ellas. El orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos hace pensar que no necesitamos de Dios, que podemos vivir sin Él, que somos autosuficientes y que no dependemos de su gracia. El orgullo nos hace olvidar que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Dios, que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, que Él es el soberano y el juez de la historia, y que Él es el Salvador y el Señor de nuestra vida. El orgullo nos hace despreciar su palabra, su voluntad y su gloria. El orgullo nos hace resistirnos a su espíritu, a su corrección y a su disciplina. El orgullo nos hace enemigos de Dios y nos expone a su ira. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: El orgullo precede a la destrucción, la arrogancia al fracaso. El orgullo nos impide reconocer nuestros errores y buscar el perdón. El orgullo nos hace creer que siempre tenemos la razón, que nunca nos equivocamos, que no tenemos nada que mejorar ni que cambiar. El orgullo nos hace negar nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de arrepentimiento y nuestra dependencia de la misericordia de Dios. El orgullo nos hace rechazar la confesión, la restauración y la reconciliación. El orgullo nos hace endurecer nuestro corazón y cerrar nuestra boca. Santiago capítulo 4 verso 6 dice: Pero Él nos da mayor gracia.
Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo nos dificulta aprender de los demás y limita nuestro crecimiento. El orgullo nos hace pensar que lo sabemos todo, que nadie nos puede enseñar nada, que no tenemos nada que aprender ni que recibir. El orgullo nos hace desvalorizar la sabiduría, la experiencia y el consejo de los demás. El orgullo nos hace cerrar nuestros oídos y nuestra mente. El orgullo nos hace estancarnos en nuestra ignorancia y en nuestra mediocridad. Proverbios capítulo 12, verso 15 dice: El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El orgullo puede generar conflictos y rupturas en nuestras relaciones. El orgullo nos hace tratar a los demás con desprecio, con indiferencia, con soberbia o con violencia. El orgullo nos hace competir, comparar, criticar o condenar a los demás. El orgullo nos hace buscar nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, nuestro propio reconocimiento o nuestra propia gloria. El orgullo nos hace dañar, ofender, herir o separarnos de los demás. El orgullo nos impide amar, servir, perdonar o restaurar a los demás. Proverbios capítulo 13, verso 10 dice: Solamente con soberbia se origina la contienda, mas con los que se dejan aconsejar es la sabiduría. Estas son algunas de las consecuencias del orgullo, que nos muestran lo peligroso y destructivo que es. Por eso debemos huir del orgullo y buscar la humildad, que es la actitud que agrada a Dios y que nos bendice a nosotros y a los que nos rodean. El orgullo es un pecado que debemos combatir con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí te presentamos algunos consejos prácticos basados en la palabra de Dios. La humildad como antídoto. La humildad es la virtud opuesta al orgullo. La humildad es la actitud que reconoce nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de su gracia, nuestra igualdad con los demás y nuestra disposición a servir. La humildad es la actitud que imita a Cristo, que se despojó de su gloria y se hizo hombre, que se humilló a sí mismo y se entregó hasta la muerte, y que por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 versos 3 al 9 nos dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para combatir el orgullo, debemos cultivar la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, y poniendo a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos. Buscar la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. El orgullo nos hace confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio criterio. El orgullo nos hace olvidar que Dios es la fuente de toda sabiduría, que Él conoce todas las cosas, que Él tiene el control de todas las situaciones y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. El orgullo nos hace dejar de buscar a Dios, de escuchar su voz, de seguir su dirección, de obedecer su voluntad. Para combatir el orgullo, debemos buscar la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. La oración es la forma de comunicarnos con Dios, de expresarle nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra confesión, nuestra petición y nuestra súplica. La oración es la forma de reconocer nuestra dependencia de Dios, de pedirle su ayuda, su perdón, su provisión y su protección. La oración es la forma de alinear nuestra voluntad con la de Dios, de someternos a su autoridad, de aceptar su respuesta y de cumplir su propósito. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación de su carácter, de su obra, de su amor y de su verdad. La Biblia es la fuente de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra instrucción y de nuestra corrección.
La Biblia es la norma de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra doctrina y de nuestra ética. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». Para combatir el orgullo, debemos buscar la sabiduría de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Reconocer nuestras limitaciones y debilidades. El orgullo nos hace pensar que somos perfectos, que no tenemos defectos, que no tenemos problemas, que no tenemos necesidades. El orgullo nos hace negar nuestra realidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad. El orgullo nos hace ocultar nuestras faltas, nuestras heridas, nuestras luchas, nuestras dudas. Para combatir el orgullo, debemos reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Debemos admitir que somos seres finitos, limitados, imperfectos y pecadores. Debemos aceptar que tenemos áreas de mejora, de crecimiento, de sanidad y de liberación. Debemos confesar que necesitamos de la gracia, del poder, de la presencia y de la intervención de Dios. Debemos recordar que nuestras limitaciones y debilidades no son motivo de vergüenza, sino de oportunidad. Oportunidad para que Dios se glorifique en nosotros, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que su gracia nos baste en nuestra necesidad, para que su amor nos transforme en su imagen. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 dice: «Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo». Para combatir el orgullo, debemos reconocer nuestras limitaciones y debilidades y dejar que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Hemos llegado al final de este vídeo sobre el problema del orgullo. Antes de despedirnos, repasemos los puntos clave que hemos aprendido. El orgullo es una actitud que consiste en creerse superior a los demás, despreciar sus opiniones, ignorar sus necesidades y exaltar las propias virtudes. El orgullo es un enemigo de la fe, el amor y la humildad. El orgullo nos aleja de Dios y de nuestros semejantes. El orgullo nos hace ciegos, sordos y duros de corazón. La Biblia nos advierte sobre los peligros del orgullo y nos llama a ser humildes. La humildad es la actitud que reconoce nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. La humildad es la actitud que imita a Cristo, que se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Para combatir el orgullo, debemos cultivar la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo y poniendo a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos. Debemos buscar la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Debemos reconocer nuestras limitaciones y debilidades y dejar que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad y de bendición. Que Dios te bendiga.